Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar en este vídeo, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, así que no me voy a entretener más y vamos a dar comienzo primero por el tema con relación a Fernando Alonso, lo que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo. Y es que efectivamente se ha podido saber algunos de los futuros pasos que se van a dar en la queja que hizo Fernando Alonso este Gran Premio de Miami. Y es que llevamos también una temporada muy tensa ya en este sentido con las decisiones de la FIA, especialmente yendo a por Fernando Alonso. Y Fernando Alonso ya en China lo dejó caer, ya en China se mostró muy molesto por la sanción que le habían puesto durante la sprint, alegando sobre todo que es que ahora mismo no se puede correr porque parece que si te intentas defender te pueden llegar a sancionar. Entonces, bueno, eso era lo que estaba explicando Fernando Alonso. Y de repente llegamos a Miami, Lewis Hamilton hace una acción kamikaze en la salida, aunque bueno, yo sinceramente creo que también tiene bastante parte de culpa Lance Stroll ahí, pero bueno, Hamilton desde luego que se lanzó desde su casa y provocó un golpe con Fernando Alonso y luego Fernando Alonso con Stroll, que Stroll luego se golpeó con Norris, que tuvo que abandonar por culpa, eso sí, todo esto de Lewis Hamilton, y lo dejó bastante claro, y es que a él no le iban a sancionar porque no es español. Sí, yo creo que, bueno, veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, ¿no? De Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente y bueno, para nosotros no teníamos tampoco ningún interés en la sprint race. Y efectivamente no le sancionaron. La FIA no indicó que esta acción se iba a investigar, por cierto, que es muy curioso, pero luego acabó investigándose y lo que culpan a Lewis Hamilton dicen que es el culpable principal, pero que como hay más protagonistas no pueden culpar solo a Hamilton y no le pusieron sanción. Es lo que se llega a recoger en el documento de la FIA, que es extremadamente ridículo. Pero efectivamente no fue finalmente sancionado y lo que llegó a comentar Alonso, habéis escuchado sus palabras en DAZN, más adelante le pidieron que siguiese hablando acerca de esto en otros medios y recalcó que efectivamente no solo sentía esto, sino que iba a hablar con Mohamed Ben Sulayem, quien es el presidente de la FIA y con quien, por cierto, tiene una muy buena relación Fernando Alonso. Siento que la nacionalidad importa y hablaré con Mohamed Ben Sulayem, que ya sabemos, presidente de la FIA, con la federación o con quien haga falta. Necesito asegurarme de que no hay nada malo con mi nacionalidad ni nada que pueda influir en cualquier decisión. No solo por mí, también por la futura generación de pilotos españoles. Tienen que estar protegidos. Tenía que abrir hueco porque Hamilton venía por el interior sin el control del coche. Si hago eso, seguro que a mí me sancionarían. Y efectivamente, como estamos viendo en esta imagen, no tardó ni un día, esto es mismamente el mismo sábado, que estuvo ahí hablando con Mohamed Ben Sulayem en el paddock de Miami, en una imagen que a mucha gente le ha hecho mucha gracia por las pintas en sí de Fernando Alonso. Desde luego que bueno, si te paras a verlo son graciosas, pero efectivamente estuvo ahí hablando con Mohamed Ben Sulayem. También junto a él estaba Mike Crack, como estamos viendo, y se han sabido algunas cosas acerca de esta reunión, acerca de estas palabras, acerca de esta conversación que era la que quería mantener Fernando Alonso con el presidente de la FIA. Lo único, antes ya de explicaros estas palabras que ha comentado Alonso, que ha confirmado lo que estuvieron hablando y demás, simplemente quería dejaros claro que para mí no es sanción lo de Hamilton. Creo que es un incidente de carrera, creo que Hamilton sí que viene muy pasado, pero al final, sobre todo siendo en la primera vuelta, se tiene que quedar sin sanción. Creyendo esto, no tiene sentido que esto no lo sanciones y sí sanciones lo de Alonso en China, que es que lo de Alonso en China no tiene ningún sentido, pero no tiene sentido que muchas de las sanciones que recibió Magnussen no las recibiera y luego, por ejemplo, Piastri no la recibiera por hacer lo mismo contra Sainz, o luego Sainz recibiera una sanción frente a Piastri únicamente porque hay colisión. Bueno, que es que al final es lo que estamos diciendo, el hecho que no tienen consistencia, si es que ese es el problema, que es el final el problema mayor. Yo ya no creo que sea únicamente de nacionalidad. Sí que creo que hay ciertos pilotos que, gracias a su nacionalidad, tienen un mejor trato. Eso, por supuesto, que es así, pero me refiero no solo contra los españoles, contra Checo también, desde luego, tienen unas decisiones a veces, pero no solo Checo, pues el mismo Magnussen, por ejemplo. O ya no me voy a ir por lo que digo de tema de nacionalidad. Si tienen que sancionar antes a Norris que a Hamilton, lo van a hacer.
también tiene un tema de estatus, sí que creo que también está ahí. Es nacionalidad y luego dentro de las nacionalidades también el estatus que tengas. Pero bueno, que sobre todo esto, sobre qué es lo que habló con Mohamed Ben Sulayem, se le ha preguntado, por supuesto, a Fernando Alonso y ha respondido, ha comentado que efectivamente se le escuchó, acabó bastante contento de estas palabras que tuvo Mohamed Ben Sulayem, porque efectivamente ya hay informaciones que parece que se están moviendo dentro de la FIA. Hablé con él y siempre está de acuerdo con todas las opiniones que tienen los pilotos. Sabe que somos, además, bueno, dice, sabe que somos nosotros los que conducimos los coches y los que podemos tener algunas sugerencias sobre las cosas. Mohamed Ben Sulayem fue piloto, que eso también a veces quizá contribuye. Hay un par de temas que tenemos que abordar como categoría, pero siempre nos ha escuchado. Vamos a ver si hacemos de la Fórmula 1 un deporte mejor y un poco más consistente. Y efectivamente, como os estoy diciendo, ya hay informaciones de que la federación se está moviendo para cambiar las normas para la próxima temporada. Sobre todo, esta persistencia de Fernando Alonso parece que va a acabar surtiendo efecto porque se espera que introduzcan nuevas directrices para los pilotos desde la próxima temporada. Esto es información de motorsport.com y se cree que la FIA está cerca de introducir un conjunto más claro, esto es lo importante, de directrices tanto para los pilotos de Fórmula 1 como de otras categorías. Sobre todo esto, la intención es aportar una mayor claridad a lo que se espera de ellos en cuanto al comportamiento en la pista, es decir, que tengan mucho más claro qué se permite, porque se introdujo unas nuevas directrices en 2022, que hay algunas cosas que se aclararon, pero otras que incluso quedaron peor. Como es el hecho de que se permite casi prácticamente, bueno, sí, no prácticamente, echar a un piloto fuera de pista, pero vale, se permite echar fuera de pista y en teoría tú tienes el vértice, pero ¿por qué a Magnussen, es lo que digo, no se le permitió echando a Hamilton? Pues es lo que decimos, que al final el problema es que no está claro porque se permite, pero puede no permitirse dependiendo de qué X factores, dependiendo de lo que quieran al final los comisarios, y la intención es que esté todo mucho más aclarado, como digo, no solo a la Fórmula 1, sino a todos los pilotos, a pilotos de otras categorías, para que también en su intento de llegar a la Fórmula 1 lo tengan mucho más claro y ya sepan cuáles son las directrices, o en sí que es que todas las categorías desde luego tienen que tener unas directrices claras. Ya se han mantenido al parecer conversaciones entre las partes interesadas por parte de la FIA con, por ejemplo, la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, para ayudar a elaborar este documento que abarcará a todos los aspectos de las carreras, incluidos adelantamientos, defensas o límites de pista, que esto también es una cosa que es que se extraña, los límites de pista, no porque haya poca claridad, porque bueno, por lo menos los límites de pista sí se especifican muy claros previo a cada fin de semana y todos los pilotos se miden por igual en este sentido. El problema es que cada fin de semana es diferente, o sea, esa es la cosa. Hay fines de semana donde es esta línea blanca, hay fines de semana donde es hasta el piano. Bueno, ya lo de línea blanca y el piano sí que está más o menos estandarizado, pero ahí no es por carrera, sino por temporada. Ha habido temporadas donde se mira por el piano y temporadas donde se mira por la línea blanca. Luego, que es lo que pasó, por ejemplo, en China, que ahí en la última curva, si te salías, no te eliminaban la siguiente, pero hay fines de semana en los que sí. La intención es todo esto, conseguir aclararlo, y el plan es que estas nuevas reglas entren en vigor en 2025. ¿Por qué no ya? Bueno, pues estamos en la sexta carrera de 24 carreras que vamos a tener, es decir, hemos disputado ya un tercio, bueno, con Imola se disputará un tercio seguro, se necesitan un par de meses para elaborar del todo, porque al final hay muchas cosas que mirar, para tenerlo todo seguro en el reglamento. Entonces, como poco se tardaría seguramente otro tercio del año, ya estaríamos hablando de introducirlo en el último tercio, y lo lógico es introducirlo para el próximo año, pero este año esperemos que haya un pelín más de consistencia. Y ahí se añadirían estas nuevas reglas, que es lo que está ahora mismo luchando por conseguir la Fórmula 1, la FIA, los equipos, los pilotos, para tratar de conseguir tener una seguridad mayor, también para que no haya esta inconsistencia, si es que es el problema. El problema es que hay inconsistencia en la misma carrera, pero es que se permite, es que por el propio reglamento se puede hacer. Entonces, bueno, es la intención. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Tenemos que pasar al siguiente de los temas y en esta ocasión os vamos a hablar de la revolución de Ferrari que preparan para Imola. Y es que tenemos informaciones con respecto a la escudería. Ya sabemos, os lo habíamos contado en el canal hace semanas cuando se empezó a hablar acerca de estas actualizaciones, que iba a haber una gran revolución en el coche. Hay pocas cosas por ahora que sepamos y sobre todo que tengamos bien detalladas. Al final esto es normal, los equipos tratan de
ocultar lo máximo posible estas mejoras. Lo único que sabemos sobre todo es esta entrada de los pontones, que ahora mismo esta es la que tiene Ferrari, con este labio inferior del pontón más adelantado, muy similar a lo que tenía el RB19, y lo van a cambiar a este estilo, que es lo que tiene, por ejemplo, el McLaren de este año o lo que tiene el RB20 de este año, que es la parte superior de la bandeja más alargada. Yo siempre os he dicho que realmente, a ver, esto es lo que sabemos, lo importante está en el suelo. Siempre lo decimos, esto hablamos mucho porque es lo visual y el suelo llegamos a verlo muy poco. Pero yo siempre os he dicho que esto, por ejemplo, Mercedes y Aston sí que todavía mantienen este estilo de bandeja. Aston lo tiene muy pronunciado además. Esto no es importante con respecto a el rendimiento, sino más por cómo pasa el flujo de aire. Dependiendo de cómo estés tú, o sea, justo esto no es lo importante, si es más importante la suspensión quizá, que entonces si esto lo cambian, provoca un cambio en la suspensión que será importante porque provoca un cambio del flujo de aire. Al final esta entrada, tal y como la tienes, es simplemente cómo vas a llevar el aire y cómo necesitas esta entrada para que recoja el aire y pueda entrar para refrigerar el motor. Que esto lo recalco porque ha habido gente que he visto en esta última semana poniendo el hecho de, es que el Aston Martin, fíjate en la entrada de los pontones, es la misma que el RB19. No es porque esta era la que tenía el RB19 también, así muy similar, y ahora el RB20 la tiene así. No es la misma, Aston Martin la tiene mucho más elevada, pero la tiene mucho más elevada no porque sea mejor, no porque sea lo que creían que iba a hacer Red Bull, sino porque es lo que necesitan para que entre el aire. Lo importante de esta sí que es verdad que consigues llevar mayor flujo de aire por el exterior, y si consigues conducirlo bien, al final, si llega todo a la parte trasera, consigues generar mayor carga aerodinámica trasera. Aquí estás llevando mucho más hacia adentro, pero ¿qué es lo que necesitas? Entonces, bueno, simplemente esto lo quería recalcar, esto es lo que sabemos con Ferrari, pero como os digo, intuyo yo que habrá una modificación importante en la parte delantera que va a cambiar el flujo del aire, y es por lo que hacen también este cambio. Pero bueno, que la información no es con respecto a las actualizaciones, porque esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos estado comentando, sino lo más importante es que esta revolución da comienzo mañana. ¿Cómo que mañana? Si mañana no hay Gran Premio. Si el Gran Premio de Imola, que es cuando se van a introducir estas mejoras, todavía nos queda una semana y 2 días, que es el viernes de la próxima semana. Bueno, comienza mañana porque mañana jueves Ferrari va a tener un Filming Day donde mañana y el viernes. Un Filming Day donde van a estar los dos pilotos y van a probar estas actualizaciones. ¿Cómo es que van a probar esas actualizaciones? Pues para empezar, deciros que esto es algo que hace Ferrari muy constantemente y en teoría no se permite. Lo que van a hacer es tú, si quieres hacer un test privado, puedes usar un coche de hace 2 años como poco. Es decir, ahora mismo ya se permite el de 2022 y esto estás libre, puedes usarlo todo lo que quieras, hacer todo lo que quieras. Con el coche actual solo hay una forma en la que puedes usarlo en un test privado, que es o en test de Pirelli, si haces test con neumáticos. Después de Japón, por ejemplo, estuvo Sauber y RB, pero al final ese es un objetivo de hacer test con Pirelli. Tú no estás permitido a probar cosas del coche, tú no estás permitido tampoco a probar configuraciones, no sabes ni siquiera los neumáticos que estás llevando. Se permite ahí o con los Filming Day. Normalmente la mayoría de equipos utilizan todo el Filming Day a principios de temporada. Este año se duplicó el tiempo que se podía. Anteriormente se podían hacer 100 kilómetros y ahora han pasado a hacerse 200 kilómetros. Pero hay muchos equipos que aprovechan y se dejan varios kilómetros para a futuro. Luego, además de esos 200 kilómetros, se permiten 15 de shakedown, que eso sobre todo es para ver que todo está bien, más o menos. Normalmente lo que hacen los equipos es usar esos 15 kilómetros de shakedown prácticamente, bueno, y a lo mejor alguno de Filming Day, para hacer las pruebas de que todo está bien en pretemporada y también sacar el contenido visual, y los Filming Day, que en teoría es solo para sacar contenido visual, lo van utilizando a lo largo del año. Eso es algo que hace mucho Ferrari. Ahora bien, yo sinceramente todavía no entiendo por qué les permiten utilizar piezas nuevas, porque no se debería permitir. Lo que se permite es usar piezas que ya estén homologadas, pero claro, si tú homologas esta pieza, pues ya la puedes utilizar, aunque sea una pieza nueva, y la pruebas antes de tiempo. Yo creo que no debería de ser justo, pero es algo que Ferrari es sobre todo quien se aprovecha de este vacío legal más, porque encima
tienen su propio circuito, que es donde lo van a probar, en Fiorano, está muy cerca de Maranello. Otro equipo tiene que alquilar su circuito. A lo mejor Red Bull, pensáis, es el único que podría usar otro circuito porque tiene el Red Bull Ring, el de Austria, pero es que como Red Bull está asentado en Gran Bretaña, te merece más la pena incluso alquilar Silverstone o lo que tengan que hacer para poder utilizarlo que el hecho de viajar con todas las piezas nuevas hasta Austria. Y realmente ningún otro equipo lo suele hacer más que Ferrari. Pero bueno, siempre hay esta polémica, siempre cuando llega el momento en el que Ferrari prueba las mejoras, siempre se habla bastante, al final nunca pasa nada porque, como digo, llega a estar permitido, sí que es legal si haces esto. Entonces van a hacer ese Filming Day, que lo único que yo espero es que podamos tener contenido audiovisual también de esas actualizaciones, a ver si conseguimos sacar algunas de las mejoras que llevarán, y por ende los dos pilotos, tanto Sainz como Leclerc, van a probar estas actualizaciones ya. Unas actualizaciones que Ferrari tiene muchas expectativas puestas sobre ellas. Semanas atrás se hablaba de que en el simulador, en el túnel de viento y demás, le estaban unos datos que iban a mejorar muchísimo y había grandes expectativas puestas sobre ellas porque si hasta ahora todo lo que habían llevado en el simulador e introducido en pistas se había correlacionado a la perfección. Por eso esa mejora que ha dado Ferrari este año. Si eso había sido hasta ahora, pues claro, hay esa esperanza de que estas mejoras sean tal cual se están viendo en el simulador, y si era así, se hablaba de competir contra Red Bull de tú a tú. Era por lo menos lo que estaban diciendo hace semanas. Entonces Frédéric Vasseur lo que habla es que confía con estas mejoras de ser capaz de estar mucho más cerca de Red Bull, también de McLaren, pero también matiza que solo las actualizaciones no es lo más importante, sino que tú luego de por sí tienes que ser capaz también de llevarlo de conseguir sacar el máximo potencial, como por ejemplo ha hecho McLaren en Miami. Estoy seguro de que en Imola haremos una carrera mejor que esta en Miami. Sabemos que todo el mundo ha traído muchas actualizaciones hasta ahora, pero aún así llegamos por delante de varios coches. Esto también es importante. Ferrari no ha introducido actualizaciones en todo el año porque iban a llevar unas en Australia, pero las retrasaron a estas que van a llevar en Imola, mientras que otros equipos, sobre todo McLaren y Mercedes, este último fin de semana sí han llevado actualizaciones, así que veremos ahora llevando ese primer paquete. Hemos llegado a un punto en el desarrollo del monoplaza en el que si traes algo nuevo, ganas décimas, no segundos. Hace años podía pasar, hoy ya no. McLaren trajo un enorme paquete de actualizaciones este fin de semana, pero no fue ni en medio segundo más rápido que los demás. Sin duda, las diferencias con los de arriba serán menor en Imola y podremos luchar por ganar, pero creo que hay una diferencia que varía de circuito a circuito y entre compuestos, más que las que dictan las actualizaciones. Solo tenemos que ir a la pista y concentrarnos en nuestro trabajo y empleándonos con las cosas que tenemos. Seguro que las novedades que llevaremos a Imola nos ayudarán, pero no todo dependerá de eso, sino de cómo trabajemos en pista. Otra persona dentro de Ferrari que también tiene unas expectativas muy altas es Charles Leclerc, quien pide estas primeras actualizaciones ya para no solo competir contra Red Bull, sino contra McLaren. Sí que es verdad que encima se han juntado que llevamos ya 2 carreras seguidas donde McLaren ha tenido, o por lo menos Norris, porque en ambas Piastri ha estado por detrás, pero sí que en China tuvo daños y demás, y en esta última carrera no tenía todas las actualizaciones, pero llevamos 2 carreras donde McLaren ha estado por delante de un Ferrari a quien le estábamos dando como claramente ya ese segundo equipo. Entonces, en este sentido, pide esas actualizaciones para ser capaz de competir. Si nos comparamos con Max este fin de semana, ha sido un fin de semana positivo. Sin embargo, no podemos ignorar por completo a Lando. Lando en la SQ2, recuerdo que hizo una vuelta en la que yo estaba como, vale, son extremadamente rápidos. Luego, por alguna razón, y como lo dijo el propio Lando, creo que no fueron tan especiales el sábado por alguna razón, pero en carrera han estado muy fuertes. Como he dicho muchas veces, creo que la temporada dependerá de las actualizaciones. La nuestra llegará muy pronto y eso definirá un poco el resto de la temporada para nosotros. Así que tenemos que trabajar duro y esperamos que esas mejoras sean tan buenas como las suyas y nos ayuden a dar un importante paso adelante. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que mencionar el futuro de Adrian Newey, porque el pasado fin de semana en Miami fue sobre todo uno de los temas más importantes. Habló todo el mundo sobre Newey, todo el mundo quiso estar cerca sobre Newey también. Se ha visto a Piero Ferrari, se ha visto a Zak Brown y también se ha visto a James Allison. También se vio a Lawrence Stroll, se ha visto a Michael Raikkonen sobre él, ha hablado Hamilton, ha hablado Alonso, han hablado todo el mundo sobre él, Leclerc y demás. Pero bueno, hay una duda que tenemos que pensar también acerca del futuro de Adrian Newey, aunque Newey también ha hablado de su futuro y en este vídeo os lo vamos a comentar.
pero puede ser que regrese a uno de sus ex equipos. Esta es una posibilidad que tampoco se ha hablado tanto, porque sobre todo las dos posibilidades más fuertes que siempre se ha mencionado, aunque de McLaren sí que en el canal hemos hablado, y os voy a decir también mi opinión con las propias palabras que ha dado Zak Brown, aunque ya os la había dado, pero no se ha hablado tanto sobre Williams, y es que en información que ha salido este fin de semana, Williams ya ha tenido su primera reunión con Adrian Newey. Esto no es solo información, sino que lo ha confirmado el propio James Vowles, el team principal del equipo Williams, confirmando que efectivamente ya ha estado en el equipo y les encantaría volver a conseguir ficharlo, que efectivamente ha habido reuniones porque cuando alguien de su tamaño, cuando alguien con tanta historia está libre, tienes que reunirte, como él dice que seguro que lo han hecho el resto de los equipos, que habrá más reuniones y además elogia a Adrian Newey diciendo que tú miras su historial y efectivamente no es que haya hecho a todos los equipos a los que ha ido, incluyéndose a sí mismo, incluyendo a Williams, ganadores, sino que los ha hecho dominadores. It was a very light conversation. He's an icon of the sport and someone that I very much look up to. If you look at every team he's been to, they haven't just turned into winners, they've turned into championship dominating entities. That includes McLaren ourselves, that includes fundamentally Red Bull, or where they are. And so it would be remiss to not, at the bare minimum, have a conversation about things. There were 8 teams, I don't know this for a fact, but I can imagine there were 8 teams on the grid right now that would very much want him to be a part of their success and their story. So the great thing that he has is being basically the best that has ever existed. He can choose where he wants to go. The offering we have that's different to others is there's no politics where I am, there's no OEM, we're still a family type entity, and that's a good thing to have. That means he can stretch his feet in the way that he wants to. But it's now down to him to really decide what direction he wants to take, and that you have to ask him directly for. Desde luego que yo creo que Williams es una posibilidad pequeña, digamos ahí, pero a mí me encantaría verla, sinceramente. Y es algo que cuando la primera vez, los primeros en reportarlo fue Racing News 365 y luego ya James Vowles empezó a hablar y efectivamente lo habéis escuchado, que efectivamente dice que sí que ha habido esa reunión. Yo Williams lo veo con una posibilidad pequeña porque quizá también para el propio Newey es jugársela mucho. Ahora bien, creo que es de las opciones o la opción que más me gustaría, del hecho de volver a ver a Adrian Newey en Williams, que ya llevó a Williams a lo más alto, ganaron campeonatos. Los últimos campeonatos de Williams son gracias a Adrian Newey. Ayrton Senna dejó McLaren para irse al Williams de Adrian Newey. Luego ya sabemos, desgraciadamente, cómo acabó eso, pero bueno, incluso a Adrian Newey se le fue investigado por posible homicidio. Pero bueno, que esos últimos campeonatos de Williams fueron gracias a Adrian Newey y me encantaría ese regreso a Williams como de forma para cerrar la historia, tratando además de devolver a uno de los históricos, de los 3 históricos que tenemos en la parrilla o más históricos, que son Ferrari, McLaren y Williams, porque obviamente ya en estos históricos por estadísticas hay que meter a Mercedes y a Red Bull, pero estos son los 3 con más historia, más años en Fórmula 1 de los actuales que hay hoy en día, y sería para mí precioso que ese último proyecto fuese devolver a un equipo en el que ya ha estado y que ahora mismo está en uno de sus peores momentos de su historia a lo más alto. Pero también se ha hablado acerca de McLaren, incluso desde McLaren también se han pronunciado con un Zak Brown, que por cierto Zak Brown tiene muy buena relación con Adrian Newey. Pero ¿es una posibilidad real que vuelva Adrian Newey a McLaren, donde ya sabemos que también ha estado y también fue exitoso? Los 2 títulos de Mika Häkkinen son gracias a él. Bueno, incluso Lewis Hamilton llegó a decir que el coche que él pilotó por primera vez en McLaren era herencia de él, aunque ya ahí llevaba ya varios años sin estar. Bueno, Zak Brown realmente ha hablado sobre él, pero sí que ha mencionado que su cuerpo están muy contentos con su personal técnico. I mean, Adrian is a rock star, isn't he? He's the most successful designer of all time. I'm surprised he's been let go earlier than contractual. It's a bit unusual in our business. I'm very happy with the team that we have. I'm convinced we have a team that's capable of competing for the World Championship. And then, of course, when someone like Adrian Newey no longer has a business card. Of
course, you're going to take a look at it, but I'm also very confident with the team that we have in place. Y todo el mundo cuando habla siempre dice que están muy contentos con su personal técnico, pero ya hemos visto, ya hemos analizado en el canal que esto es una mentira que siempre están diciendo, porque las propias palabras de Alonso cuando habló sobre Newey, no, sí, elogia un minuto a Adrian Newey y en 10 segundos, bueno, pero si no, estamos muy contentos con nuestro personal técnico. Eso lo han hecho todos. Todos, repito, lo ha hecho Lewis Hamilton. Yo le he visto decir que James Allison, que es el actual director técnico en Mercedes, es el mejor de la historia, y fijaros cómo habló sobre él. O sea, Toto Wolff ha hablado sobre él también, acabando de renovar también a James Allison, diciendo lo mismo, que era el mejor de la historia, y ahora ha hablado sobre él, sobre Adrian Newey, y se ha deshecho de elogios. Todo el mundo ha hablado maravillas sobre Newey, pero estamos muy contentos con nuestro personal técnico. Sí que es verdad que, en mi opinión, creo que lo de Zak, ya vemos Zak Brown, va más por ahí de que efectivamente, bueno, podría ser una posibilidad, pero no nos vamos a meter en ese fregado, y que de verdad creo que ahora mismo es el equipo de Fórmula 1 que menos necesita a Adrian Newey, por lo que están siendo capaces de demostrar. Además, el punto está... Zak Brown lleva mucho tiempo tratando de conseguir esto en McLaren. Sobre todo, el punto está en que tú puedes tener a los mejores, pero si tú no tienes un buen equipo, una buena base, una buena estructura, una buena comunicación, una buena unión, no vas a ningún lado. Por eso Newey, donde vaya, donde llegue, de primeras no van a ganar tampoco. Necesitas un par de años también, porque se tiene que ver esa influencia. Bueno, a lo mejor en el 26, y si vaya un Ferrari, por ejemplo, puedes estar en lo más alto, pero te va a costar. McLaren ya ha llegado a ese punto de los más grandes, que McLaren se perdió hace varios años y ya ha conseguido llegarlo. Introducir a alguien como la figura de Newey, ya estando ahí, ya cada vez que introducen mejoras, fijémonos en lo que consiguen crear, lo que consiguen mejorar. Yo creo que realmente es el equipo de Fórmula 1 que menos lo necesita, sinceramente. Ferrari lo necesitaría, Mercedes lo necesitaría, Aston Martin lo necesitaría, Williams, cualquier equipo de la parrilla, quizá McLaren es el que menos. Entonces, yo para mí creo que sí que veo más difícil un regreso a McLaren. Ahora, a mí el de Williams, ya lo he dicho, me encantaría. Pero el propio Adrian Newey ha hablado sobre su futuro. Esas palabras, la verdad que apenas han trascendido, quizá porque a los medios no les interesa, pero en Sky Sports estuvo hablando sobre su futuro, llegó a decir que realmente está cansado, llega a mencionar que no tiene firmado nada con nadie, que esto es importantísimo, lo ha llegado a mencionar también James Bowles, el hecho de está libre y es lo que tiene que hacer ahora mismo porque es el mejor de la historia y va a recibir ofertas de todo el mundo, y llega a decir que por ahora, y recalco el por ahora, quiere únicamente, solo está pensando en irse de viaje con su mujer. La Fórmula 1 lo consume todo y llevo mucho tiempo en ella. 2021 fue un año muy ajetreado por la reñida batalla con Mercedes en el campeonato y al mismo tiempo por toda la investigación y el desarrollo del RB18, que es el padre de esta generación de coches sobre los coches de 2022. No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado. Lo estuve meditando un poco durante el invierno y luego, a medida que se desarrollaban los acontecimientos este año sobre la guerra de Red Bull, pensé, tengo la gran suerte de no necesitar trabajar para vivir. Trabajo porque me gusta y creo que ahora es un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un descanso y hacer balance de la vida, viajar un poco. Probablemente me vaya de viaje con mi mujer y los perros. Nos subiremos en una autocaravana o algo así y nos iremos por Francia a disfrutar de la vida. Luego quizás, en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré, bien, esta va a ser la próxima aventura. Ahora mismo no hay ningún plan. Que también lo único a añadiros sobre esto, y es unas palabras que había dicho Zak Brown en el vídeo que hemos escuchado, es extraño, es sobre todo lo que más extraño le ha parecido a Zak Brown, que haya rescindido su contrato antes. Y aquí yo es algo que también comenté la semana pasada, y es que puede no tener nada, puede querer irse de viaje, como él le está diciendo, pero si es así, si tú de verdad quieres retirarte, retirada definitiva, porque el propio Eddie Jordan, que es su manager, comentó esto, que él pensaba que se iba a retirar. Si de verdad es así, no rescindes tu contrato antes, pasando ya tiempo de gardening. ¿De qué te merece la pena eso? ¿Te merece más la pena entonces estar todo el contrato que tienes, cobrar todo el contrato que... Por mucho que no trabajes para vivir, porque no lo necesitas, al final no hay que rechazar aquí nada, y menos algo que tienes firmado y que es tuyo. Entonces, a mí me parece raro el hecho de dimitir
con tanta antelación, marchándote antes de lo que estipula tu contrato para luego retirarte por completo. Si te vas a retirar, aguantas hasta finales de 2025, que es cuando tienes su contrato, vas haciendo menos, ya avisas de que te vas a retirar y ya está. Cada vez vas haciendo menos, sobre todo porque Red Bull querría que otros tengan esa importancia dentro del equipo, pero no rescindes tu contrato antes. Al menos es mi opinión al respecto sobre esto. Lo último a comentaros, dos noticias muy breves, y es que el Gran Premio de Miami ha roto récords en Estados Unidos, que es al final lo que está intentando la Fórmula 1, en audiencias. En España, por ejemplo, han bajado muchísimo, casi la mitad con respecto al año pasado, pero en Estados Unidos han batido récords, ha sido la carrera más vista de Fórmula 1 de la historia, logrando un récord de audiencia de 3,1 millones de espectadores. El anterior récord estaba en Miami 2022, la primera edición de este Gran Premio, que fueron 2,2 millones de espectadores. Ganó incluso al Game 7 de Dallas Mavericks, que estaba jugándose ese mismo día, y aún así lo ganó en audiencia, que por sí, aunque no lo ganases, pero solo el hecho de estar compitiendo contra eso era complicado, y ha ganado muchas carreras de la NASCAR, que es la categoría reina allí en Estados Unidos, y les ha ganado en audiencias. También, y ya finalizamos con todo esto, abren en Estados Unidos una investigación a Liberty Media sobre el rechazo a Andretti, que ya sabemos que se emitió una carta por parte de 12 congresistas de Estados Unidos a Liberty Media pidiendo explicaciones sobre el rechazo que había tenido el equipo estadounidense, y ahora el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha abierto esta investigación a Liberty Media. Mi sensación es que yo creo que realmente están montando mucho revuelo, pero esto por lo menos no es lo que le va a dar a Andretti el pase. Ojalá consigan llegar a Fórmula 1, pero creo que de esta forma no es como lo van a acabar consiguiendo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.